En la Biblia no aparece nadie fumando. Pero ¿qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros? En realidad todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando, al igual que en los 50 en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. E imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo. A Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac. A María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada. E incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno suyo. Yo no soy un fumador, pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por toda el arca, buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla. Hola, yo soy Fran Báez y estás escuchando Gente Brava. En el día de hoy conversamos con Frank Báez, poeta, narrador y cronista dominicano. Gracias, Frank, por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes y contento de estar aquí. Frank, has dicho anteriormente que tu papá tuvo todo que ver con tu amor por la lectura y posteriormente porque comenzaras a escribir poesía. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? A ver, yo empecé de bien joven a interesarme por la literatura y fue básicamente por su influencia y por los libros que estaban en la casa. Yo siempre cuento una anécdota que era que a mi padre le gustaba leer libros, poesía después del almuerzo. Nos reuníamos todos alrededor ahí de la mesa y él leía poemas. Y la mayoría eran cursilones, pero yo me acuerdo que yo tenía como 16 o 15 años y él leyó el poema de un poeta galés que me voló la cabeza. Y sobre todo unos versos de ese poema que dicen: la mitad del mundo es mía y la otra mitad es del demonio. Y eso a mí me causó como una impresión. Y yo dije, wow, pero yo quiero averiguar sobre esas cosas. Claro. Me gustaría escribir así, me gustaría como... Eso es lo que me llama la atención. Y yo creo que con ese verso que me leyó mi padre fue la manera en que yo entré a la literatura, fue la manera en que yo empecé. Yo escribía como canciones, escribía cuentos, como todo el mundo, en la última página de los cuadernos del colegio. Pero aquí fue como que me lo tomé como en serio, ¿verdad? Como yo dije, wow, esta puede ser como algo a lo que yo me puedo dedicar porque me gusta, porque es algo que me apasiona. Y entonces sí, yo relaciono mucho mi interés por la literatura, por la escritura, por la investigación y por la curiosidad también a mi padre, sí. ¿Crees que si en ese ejemplo hubieses llegado a la poesía y la escritura? Por ti mismo, tal vez. Yo lo he pensado mucho y digo que bueno, que sí, que me hubiera interesado en algún momento por la literatura, porque me interesan las palabras, creo que esa es mi forma de expresión, pero me hubiera tomado bastante, y lo digo por algo que es muy triste, que tiene que ver con la educación dominicana, que realmente lo que enseñan de literatura, lo que enseñan de poesía, es para tú no volverte a interesar en tu vida en eso. La manera en que se enseña es muy caótica, es muy, yo diría, mala. Entonces me hubiera tomado mucho tiempo encontrarme con estos escritores que me interesaban, ¿verdad? Por suerte tenía como ese atajo y ese privilegio de tener eso, como te dije, una biblioteca en la casa, mi padre que era apasionado de la poesía y de la literatura, entonces ahí la tuve fácil comparado con mucha gente, sí. Definitivamente como que los métodos que usamos en la escuela tradicional no nos alimentan tal vez esa semillita de tú querer hacer poesía. ¿Crees que se debe a más que nada como la selección de las obras como que te mandan a leer, o es más que nada porque no estamos en contacto tal vez con una poesía más vanguardista o más moderna? Wow, sí, muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Yo creo que pueden ser las dos cosas, pero yo creo que lo que falta es pasión. Porque cuando tú sientes que alguien está enamorado de algo, puede darte trigonometría y a ti te va a encantar. A mí me pasó en el colegio, me pasó en la universidad con profesores de materia que no me interesan tanto. Yo diría que la pasión. Pero por otro lado también lo que tú dices de una poesía más vanguardista, claro, hace que una poesía que maneje referentes más cercanos, hacen Claro. que los jóvenes se acerquen más. Cuando tú estás hablando de cosas más contemporáneas, de alguna manera tú te sientes interpelado. Entonces yo creo que sí, que puede ser una mezcla de ambas cosas. Aunque de pronto tú te leas a Shakespeare, tú te leas a Cervantes, Ujú. a Quevedo o a Sor Juan Inés de la Cruz, y tú te sientes que sí, que es algo muy de ahora, muy contemporáneo. Sí. Y el profesor está ahí para ayudarte a descodificar ciertos símbolos, ciertos códigos que quizá en Ujú. ese momento tú no manejas, palabras. Para eso es que está el profesor. Entonces yo pienso que realmente, en mi caso, fue falta de pasión por muchos profesores y creo que eso se siente. Y te lo digo porque yo conozco un montón de gente que dice, sí, me gusta la poesía porque yo tomaba clase con tal profesor y decía, y se saben los poemas que le enseñaron cuando tenían 14, 12, 9 años. Entonces, para mí es importantísimo, sí, la educación, esa educación primaria, secundaria, es muy importante. En una entrevista en El Espectador dijiste que tu papá te propuso en algún momento que si el trabajo te impedía cultivar como ese talento por la Ujú. poesía, que dejaras el trabajo y que él te ayudaba con el dinero. Sí. ¿Crees que en ese sentido es posible desarrollar los talentos sin ese tipo de apoyo en tu casa? Sí, yo creo que es muy difícil aquí y en China. O sea, yo creo que el apoyo familiar y si tú te pones a ver en la historia de la literatura, en la historia del cine, en la historia, bueno, de cualquier disciplina, es importantísimo porque realmente son como empresas, son aventuras a la que tú te lanzas, en que tú no sabes de qué tú vas a vivir, qué te va a sostener Ujú. y todo eso. Entonces, tú tener el apoyo de temprano, de familiares, hacen que también tú no pierdas mucho tiempo y te pongas a trabajar en lo que realmente te apasiona. Claro, claro. Mucha gente, y te lo digo porque se repite continuamente en talleres literarios que he impartido, o bueno, yéndolo en la calle, la gente dice que, bueno, me apasiona mucho la escritura y eso, pero ahora no me puedo dedicar a eso, y lo postergan a cuando tengan, no sé, 50, 70 años o algo así, Wow. cuando realmente la vida es ahora y ahora es que uno tiene que Claro. trabajar, que escribir, o sea, a escribir se aprende escribiendo, ¿verdad? Entonces, no son cosas como que tú la puedes postergar pensando que en ese momento que tú lo vas a lograr Claro. desarrollar, o qué sé yo, quiero hacer una película, entonces, pero la pienso hacer a los 47 años o algo así. Entonces, en eso yo creo que es un problema para cualquier persona que apasionada de algo, que no pueda en su momento dedicarse a lo que le vuelve loco. Entonces, mi consejo es que si realmente tú no puedes vivir sin hacer eso, sin escribir, sin pintar, sin hacer música, si tú no puedes vivir sin hacer eso, lánzate y hazlo, Ujú. independientemente de lo que sea. Sabiendo, claro, que es difícil para tener una vida normal. Una vida normal sin eso es mucho peor. Claro que Sí. sí. ¿Te parece que todos tienen el talento de escribir? O sea, todo aquel que sea un interesado en escribir realmente puede hacerlo y ser tal vez, o sea, vivir de ello. ¿Basta solamente con tener la pasión por escribir poesía o realmente hay algo detrás de ahí que hay que, no sé, que hay que nacer con eso de momento? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que esa es la pasión con lo que uno nace. Yo creo que el talento es sobre todo dedicación, es sobre todo amor a tu trabajo. Y claro, tú con el tiempo te vas a dar cuenta a qué nivel tú llegaste, del trabajo que tú hiciste, de la dedicación que le dedicaste a eso, ¿verdad? Ujú. Con el tiempo tú te darás cuenta. Ahora bien, es lo que te digo, postergarlo si tú lo postergas en ningún momento te vas a saber si se pudo o no se pudo. Claro. Entonces, cuando te dicen que tiene talento o no tiene talento, a mí me parece también que una manera de quitarle mérito a alguien, de quitarle poder
y de desentusiasmar a alguien. Esa pasión que tú tienes, que es tan alocada, tú la dejas después de 3 años, es que realmente no era tan fuerte, ¿no? Pero si tú sigues insistiendo, si tú sigues perseverando y tú sigues escribiendo, tú sigues sacando libros, tú sigues haciendo tus cosas, tú te vas a dar cuenta que quizás no es, la cuestión no es como que sean obras maestras, sino que ahí tú estás de alguna manera viviendo con eso, de que esta cosa es lo que te hace feliz, y ya lo de que sean obras maestras, de que sean exitosos y vayan a perdurar en el tiempo, o lo que sea, ya no te importa, sino lo que te importa es que realmente tú te estás expresando de la manera genuina en que tú quieres hacerlo, en que tú eres uno con ese trabajo, en que realmente ese trabajo te hace feliz, que yo creo que es lo más importante en esto. Para mí la escritura y el trabajo artístico te tiene que dar felicidad. Es lo que no quiere decir, claro, que tú estés escribiendo y te vas a estar sintiendo feliz, porque es bien traumático. Claro. Escribir, crear y eso te da mucho trabajo. Pero si hay otra cosa que te da mucho más felicidad que escribir, que hacer tu arte, entonces realmente no te dediques a eso. Esto te tiene que llenar, a mí me parece. Es difícil. Esos son esos momentos de aprendizaje, de tomar esas decisiones, que son decisiones importantísimas en tu vida, porque tú dices, me voy a dedicar a tal cosa. La cuestión con la escritura es que tú puedes ser médico, y así hay un montón de casos de Sí. escritores que han sido ingenieros Ujú. y todo eso. Bueno, en la música Jorge Drexler era médico también Claro, y yo me empezó como imagino. su vida artística después de los Sí, 30 más o menos, o sea claro. que... No, y así hay muchísimos casos, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora uno de los escritores norteamericanos más reconocidos, Donald Ray Pollock, y el tipo empezó a publicar como a los 55 años, algo así. Y es un señor que trabajó en una fábrica la vida entera, una fábrica de papel, para colmo. Y que en un momento Irónicamente. se dedicó a escribir. Y los libros de él son de una belleza y una locura que tú dices frenética. También te da a entender eso, de que no hay una regla con la escritura. Tú Ujú. tienes a Juan Rulfo, que escribió 2 libros cuando tenía menos de 40, creo, y no volvió a escribir más, lo dejó ahí. Ahí, y son obras maestras. Entonces, y hay gente que han escrito la vida entera y han escrito 100 libros, y ninguno de esos libros tienen el nivel que tiene esa obra de Juan Rulfo. Entonces, también es eso de que no hay una regla definida de nada. Creo en lo de la pasión, ¿no? Sí. En que esto tiene que ser algo que te enamore, que te vuelva loco, y ya no hay que buscarle más explicación. Es como si tú te enamoras de una gente, tú sabes lo que tienes que hacer. A pesar de la pasión, ¿crees que hacer arte es un privilegio? Totalmente, yo creo que es un privilegio, y es lamentable que sea un privilegio tener que dedicarse a eso. O sea, tú te pones a ver cuánta gente en el mundo tiene que trabajar 10 horas al día y llegan extenuados a la casa, que es imposible que se dediquen a hacer arte después de eso. Que Ujú. incluso cantan en los lugares de trabajo, tratan de... Pero es una realidad, todavía vivimos en sociedades que son prácticamente esclavistas, tú sabes. Entonces yo pienso en esos niños que empiezan a trabajar a los 8 años, que nunca llegan a tener una buena educación Claro. ni nada de eso, y la vida entera se la dedican a ese tipo de trabajo en manufactura y ese tipo de cosas que son esclavizantes prácticamente. Entonces... Y la falta de tiempo, como de tener un momento de No, desarrollar claro, esos imagínate, talentos. hay un momento, te va pasando el tiempo, van pasando las Ujú. cosas, entonces creo que también tú tienes que saber que tú tienes esa posibilidad, que tú tienes ese privilegio y que debes utilizarlo, y que debes Mm, utilizarlo de la mejor manera, claro. porque si no lo utilizas, como en la parábola, el talento se te va. Es un poco eso, cuando tú Como una tengas esa posibilidad, responsabilidad exacto, tú también. tienes esa responsabilidad bueno, lamentablemente quizá no tanto para ti, pero el resto del mundo no la tiene, tú la tienes. Ujú. Entonces haz algo con eso. En vez de estar perdiendo el tiempo, trata de evitar la pereza, dedícate, trabaja por eso. Una de las cosas que yo siempre pienso cuando estoy de vago, cuando me da trabajo levantarme tempranito para escribir, Ujú. es eso, en la gente que tiene que levantarse esa hora con dolor de cabeza y se tienen que ir a trabajar en una fábrica porque no Ujú. tienen de otro. Claro. Entonces tú te estás quejando porque no puedes escribir un cuento, porque no puedes escribir un poema, porque no puedes terminar un guión cinematográfico o pintar o lo que sea. Entonces eso te da a entender de que aprovecha esa oportunidad. Conectando con eso, en una entrevista tuya leí que cuando eres adolescente quemabas tus poemas. Sí. Que eso me imagino que era un ritual también para ti cuando lo hacías.
¿Qué otros rituales ya en esta etapa como artista realizas en tu proceso creativo? A mí me gusta mucho escribir en público, viendo a la gente, no, porque escribir en público suena mal, como escribir en la calle, fuera Ya. del sitio de trabajo. Ciertas cosas, me gusta un poco como, a mí me gusta llamarlo como, si estoy escribiendo una pieza narrativa, como que poder encontrar un personaje en la calle Mm, o inspirarme con las cosas que están alrededor, con los sonidos que de alguna manera entren también en el poema que estoy escribiendo. Me gusta eso es como una manera también. Y rituales, ejercicios a veces, literal, de escritura que hago. Eso me ayuda mucho. Por ejemplo, en la mañana me gusta, por temporada, porque hay veces que no lo hago, como escribir los sueños, mm, transcribir los sueños, ¿no? Eso me sí. parece muy, muy chulo y ayuda mucho también a la escritura. Y entre los rituales, no sé, hay una cosa que nunca he hecho escribiendo y es que es comer. Y es que yo creo que es una cosa rarísima. Yo como mucho y nunca escribiendo he logrado comer. Wow. Entonces, eso sí que me causa gracia. Entonces, a veces yo pienso, wow, si la dieta perfecta sería como escribir todo el tiempo. Mientras más uno escribe, más uno logra una dieta perfecta, un ayuno o algo así, Algo así, sí. ¿verdad? Claro. No estudiaste escritura per se, pero lo has aprendido, me imagino que con el mismo ejercicio y tu Sí, pasión. sí, Estudiaste psicología. sí, ¿Cómo crees que te ayudó tu preparación en psicología, investigación también, sí, sí. en tu mismo craft? Yo de hecho empecé estudiando ingeniería, no pude porque había muchos hombres Mm. y yo me di cuenta que la de psicología todavía eran mujeres. Y yo dije, vamos a cambiarnos. Entonces me transferí a psicología. Tomando la clase, yo me acuerdo, la profesora decía nosotras, y a mí fue como, yo diría que el primer encuentro con el feminismo y con la cuestión del lenguaje, de cuando tú no nombras a todo el mundo, la cuestión inclusiva y democrática. Ujú. Y yo me lo vi súper temprano ahí ya en la universidad, y cómo eso de que llamaran a nosotras, cómo eso cómo quizá yo no me sentía involucrado, no me sentía incluido, y Ujú. cómo al final yo aprendí Claro. a eso, a lo terrible que es esa situación. Ujú. Entonces, psicología me enseñó como cierta empatía, Ujú. porque además todas eran hembras y cada vez que veíamos un ejemplo y uno tenía que hablar de sus experiencias, las chicas soltaban por ahí. Sí. Y yo oía todas esas cosas y decía, ay, sí, amiga. Y tú sabes, es una empatía que uno va desarrollando. Y entonces lo otro es la investigación social. Claro, yo trabajé, mira, yo tenía como 22, 21 años, algo así. Recorrí el país entero haciendo trabajo de encuestas, haciendo trabajo de grupos focales y esas cosas, Ujú. trabajo social y nos metíamos en Batelle, nos metíamos en barrio, en Cañada, en todo eso. Y ahí yo por primera vez vi de verdad cómo vive la gente. Porque una cosa eh, es cuando tú lo ves de fuera, no sé, pero cuando tú ya vas dentro y hablas con la Ujú. gente Ujú. y tiene un intercambio continuo con la gente, tú te das cuenta cómo viven, cómo se vive y cómo se vive en condiciones precarias. Ujú. Y a mí realmente eso me significó muchísimo. Por eso yo le tengo mucho respeto a los antropólogos, a los sociólogos, porque son gente que han tenido ese roce con las clases sociales más desposeídas y de eso han sacado algo. Eso le ayuda muchísimo. Eso Claro. de alguna manera yo creo que me ayudó a escribir y a ver la República Dominicana de una manera distinta y a Ujú. tener una relación incluso con el lenguaje de una manera distinta. Entonces yo creo que en vez de estudiar literatura, donde quizá hubiera aprendido otras cosas, ¿verdad? Esto me acercó al ser humano, tú sabes, Claro. y de una manera que es muy difícil acá. Fíjate que aquí estudiamos un poco pensando en irnos para Estados Unidos. Ujú. Aquí estudiamos con la idea de irnos. Y esta carrera lo que yo hice fue como meternos más adentro y tratar de entender de dónde viene uno. Claro. Y después de eso yo me fui a estudiar afuera, claro, cumplí el sueño El de Dominican todo el Dream. mundo, ¿verdad? Pero fue muy distinto para mí después de esa experiencia que tuve. Ujú. Y quizá después de esa experiencia también, quizá por eso yo volví. Yo estoy escribiendo de eso. Hay un libro que viene por ahí que es sobre eso. Pero sí, yo a veces pienso y digo como que
que yo no tomé como una decisión, como que tú miras para atrás y tú dices, yo no debía hacer tal cosa. Entonces yo pienso como que todo, pese a ser caótico y Claro. alocado, todo fue como perfecto y cayó en su lugar Sí. ideal, de verdad. Y siento que nada, que lo que estoy haciendo tiene valor. Claro, no pudiera hacer las cosas siempre mejor, siempre, pero siento que estoy en un sitio donde puedo, si me esfuerzo más, mejorarla, tú sabes, pero siento que estoy bien ubicado y eso me da mucha felicidad y tranquilidad también. Totalmente. Sí. ¿Crees que en el momento en que quemaste esos poemas de adolescente, quemaste tus mejores poemas? Sí, me gustaría pensarlo así, porque así te deja como esa idea de que uno era buena, ¿no? Y de lo que uno que era viene, bueno. bueno, entonces que no serán los mejores ya. Yo creo que cuando uno escribe siempre está pensando en hacer lo mejor de lo mejor. Claro. Yo ahorita estaba escuchando canciones de Bob Dylan y decía de que, wow, este hombre con 78, creo que cumplió 80 ya, ahora no me acuerdo, pero acaba de sacar un disco, entonces estaba oyendo las canciones de cuando tenía 22 años a las de ahora, del último disco que sacó, y tú dices, wow, él todavía está pensando que va a escribir la gran canción. Un hombre que ha escrito cientos de canciones. Entonces me gusta como esa idea de que siempre tú vas a pensar en que va a ser el mejor poema, el mejor cuento, lo mejor de tu obra, ¿verdad? Que no es una cuestión de que ya eso quedó atrás y ya tú eres sencillamente alguien que va a vivir de la fama de algo que tú hiciste en un momento de tu vida. Claro. Sino que esto es algo que todavía te levanta toda la mañana con una curiosidad, con un amor a tu oficio y de que te levanta pensando en que este día tú vas a hacer el mejor trabajo que tú has hecho en tu vida. Eso yo creo que como el motor que te hace seguir en esto, ¿verdad? Que te hace seguir así, ayudar a hacer arte, a incentivar a hacer arte y eso. ¿Cómo empieza tu proceso creativo? ¿Tú tienes una idea de lo que vas a escribir específicamente? ¿Te llega sola o lo vas escribiendo, o sea, vas escribiendo y te llega la idea? ¿Cómo funciona eso para ti? Sí, es un poco lo que tú dices. Yo creo que llega solo. Hay cosas que te llegan solas y tú vas construyendo a partir de eso. Porque yo creo que el proceso creativo no empieza cuando tú te sientas, ok, ahora este fin de semana yo me voy a dedicar a escribir. Sino, tú estás trabajando algo desde hace tiempo. Cuando ya tú te sientas en la mesa es porque ya tú has avanzado mucho ese proceso. Y tú te sientas con algo que tú vas a decir. Tú no te sientas a improvisar. Ya tú te sientas, quizá tú te sientes ¿no? Con la primera oración que vas a escribir, o por lo menos con una idea de lo que tú vas a hacer, porque ya tú la has venido rumiando en la cabeza. Entonces a mí me funciona mucho caminar. Cuando tú caminas se te ocurren un montón de cosas. Y como te digo, yo llevo un diario de sueños, a veces llevo diarios por periodos. Y ahí también hay un material que se va fabricando poco a poco. Pero yo creo que que de pronto te viene, tú te sorprendes ¿y por qué a mí se me ocurrió esto? ¿De dónde viene esto? Y te quedas pensando y ya empieza como todo el proceso, ya tú empiezas a ver algo que se va formando y ya cuando tú lo escribes, ya tú tienes, o cuando tú lo vas desarrollando, ya tú le metes como la literatura, ¿verdad? Claro. Pero esa idea abstracta que tú tienes viene de una manera, viene de tú no sabes dónde. Y ese es el misterio interesante del arte. Claro. Que tú no tienes el control total de lo que tú estás haciendo. Es algo que como si te lo dictara una fuerza misteriosa. Eso iba a decir, que hay escritores que lo dicen como una fuerza divina, de cierta forma. Sí, exacto. Divina, misteriosa. Puede ser que te susurre Dios al oído, te susurre el diablo, uno nunca sabe. Pero es algo que tú sabes que viene de otro lado. ¿Y tú crees que, o sea, las ideas, si te llega una idea, le llegó también a otra gente, si tú no la atiendes? Sí, yo creo eso sí. Yo creo y también creo que, por eso yo no recomiendo que la gente que desde que tiene una idea la tira en Twitter como, sí. Por Dios, tú estás agotando tu idea, no seas tonto. Esa idea déjala que madure y haz algo creativo con eso. Usa Twitter para otra cosa, promoción, no sé, o vender y algo así. Pero hay gente que dice cosas geniales en Twitter y de pronto nosotros los otros nos la cogemos y hacemos poemas con eso. Digo yo, es algo, está ahí, ya tú lo lanzaste al mundo. O sea, yo creo que quizá lo más interesante aquí es desarrollar tu trabajo. Porque es que es verdad, a medida que uno escribe se le van ocurriendo cosas, pero también tú piensas, wow, con esto este va a ser el principio de un poema, o esto va a ser un verso, o esto va a ser la primera línea de un cuento, o esto lo voy a utilizar en un diálogo.
como tener tus recursos. Tú tienes tus recursos que tú vas tomando de varias partes. Entonces, eso lo he visto mucho, que mucha gente como que agota por ahí, que cuando uno tiene una idea tiene que desarrollarla porque realmente otro lo va a hacer. Yo creo que sí. Yo creo Hay que uno muchas tiene que coincidencias, hacerla. hay gente que habla de Sí, plagio, pero yo creo que también no, a todos nos tocan como no, porque es que experiencias son cuestiones de parecidas la época. también. Hay ideas en la época de... Bueno, Experiencias compartidas de que claro, vivimos tal vez en la experiencia misma compartida. ciudad y... Claro, Ujú. claro. Por ejemplo, ahora con todo la mascarilla, hay muchísimos poemas de la literatura que referían al asunto de las mascarillas y eso. Entonces tú lo estás viendo, no sé, de esa manera. Ahora hay como una relación completamente distinta a cuando uno hablaba de máscara, que era como lo Ujú, falso, ¿verdad? Ahora ujú. la máscara también es otra cosa. Entonces hay muchos significados que van cambiando y que vamos compartiendo colectivamente. Claro. Y yo creo que es un punto que uno no puede... o sea, que inmediatamente te venga una idea buena, úsala en tu obra y trabájala y no dejes que otra gente te la coja. Eso es lo que yo creo. Y eso yo creo que es bueno porque te potencia el trabajo, porque hace Claro. que tú te pongas a trabajar y tú te das cuenta que pasa mucho. Hay muchas, yo no me, estoy pensando en ejemplos, pero hay muchas cosas. Creo que con el teléfono pasó, que hubieron dos personas que lo pensaron al mismo Sí, tiempo y al finalmente fue Graham Bell, ¿no? sí, Que fue el eso que lo he lo escuchado, de patentizó. verdad. Ajá. Entonces, yo creo que de nuevo que te lo está susurrando el diablo, te lo está susurrando Dios al oído. Pero Dios y el diablo se lo susurran a todo el mundo, no te lo están susurrando a ti porque tú no Claro, eres el único en el mundo. claro. Entonces, ahora bien, el que va a ser el único va a ser Shakespeare porque lo hizo, va a ser Cervantes porque se fajó a hacerlo. Esos son Ujú, lo que ujú. al final le van a sacar provecho a eso, ¿verdad? Totalmente. Hablando ahora de ideas, si te llega una idea ahora, ¿tú la piensas como un poema, como algo para el hombrecito, como un cuento, como algo narrativo, o simplemente no tiene forma y tú lo conviertes en lo que Sí, te dé ánimo? toda la forma que tú dijiste, yo creo y esa última parte me gustó, porque algo así como corpóreo que uno le va dando forma con el trabajo literario. Yo me acuerdo que estaba haciendo un poema que se llama Las aventuras de la bibliotecaria, que Ujú. tiene un título como de novela o algo así. Y yo nunca lo había pensado que iba a terminar como un poema. Yo lo acabé escribiendo como un poema. Pero siempre pensé que iba a ser un cuento, porque parece algo narrativo, ¿no? Ujú. Y se convirtió en esa otra cosa. Pero ese título yo lo fui arrastrando por mucho tiempo. Entonces yo creo que así pasan con muchas cosas. Tú no sabes al final qué tú vas a hacer con ese material. Es lo que te digo de lo de Twitter. Ujú. Tú nunca sabes en qué se pudiera convertir eso si Claro. tú no lo hubieras subido a Twitter, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que pueden tomar diferentes formas. Y también me gusta jugar con eso, de que una cosa tú lo puedas decir tanto en poesía como en una canción o en un cuento o que forme parte de una novela o de un diálogo. Ujú. Porque te da a entender que sí, porque puede tener diversas formas. Y a mí me gusta algo que yo leí hace poco, o no sé si fue, no sé, creo que fue una entrevista que le hicieron a Anton Chekhov, el escritor ruso, y le preguntaban que en qué se inspira para escribir cuentos. Y él dijo de que parece que había un cenicero en la mesa y él dijo, de ese cenicero voy a hacer un cuento. Entonces así, el tipo, yo voy a hacer de lo que haya en el momento y con eso yo voy a trabajar. Claro. Que no es tan bien, y eso a mí me Ujú. encantó porque es como, yo le voy a meter todo mi trabajo para que esto quede bien hecho. Y eso me gusta, porque también te quita la idea como de pereza, de tú Ujú. estar esperando un momento divino, una intervención de una musa o de lo que sea, un momento en que tú te sientas súper así estimulado para escribir, cuando uno debería estar haciéndolo a cada momento. Claro, Y está pensando y pensando y pensando cosas, ¿no? claro. ¿Quién dirías que ha sido tu mayor influencia a nivel artístico? Ah, wow. Es que son muchos, yo diría, son mucha gente de diferentes disciplinas, de verdad, como que, como que yo no veo, como que no tengo el altar así De una sola. sí, como de este santo, en él es que me quiero convertir. Me acuerdo que hay una biografía
de David Foster Wallace, que ponen que él se veía en el espejo como si fuera Thomas Pynchon y ese era como al que él se enfrentaba y todo eso. Entonces yo no lo veo tanto así. Tampoco tengo como esa competencia también que pasa mucho. O qué sé yo, por ejemplo, en música, tú tienes Calamaro de Argentina tratando Ujú, de ser Bob Dylan, que hasta físicamente se parecían. ujú. O tanta gente que quiere parecerse a él, como por... Sí, tú te das cuenta de eso también. Entonces, a mí sí me influyen muchísimo y constantemente voy cambiando. Trato de leer mucho, trato de escuchar mucha música, de ver películas, de ver muchas cosas como que me influyen de distintas maneras, pero... Y trato de que quienes me influyan sean por diferentes cosas, ¿verdad? Para evitar eso. Porque yo entiendo como que es muy fácil que... Porque es que de pronto tú tienes tal escritor y tú dices, wow, eso es lo que yo quiero. Porque es que te deslumbran tanto y tú dices, estos tipos claro. son perfectos, eso es lo que yo quiero hacer con mi obra, pero es que ellos ya lo hicieron, entonces ahí está el punto. Tú tienes que partir de la nada y hacer lo tuyo. De nuevo, como crearlo, ¿no? Ujú. Y claro, hay mucho. Por ejemplo, a mí me interesó mucho Dylan Thomas, me gustaba el poeta Rimbaud, me gustaba, no sé, yo leía mucho a Borges. Borges me gusta mucho, me interesa muchísimo. Y después de todos los clásicos, yo no soy tan iconoclasta en cuanto a gustos, de que son como escritores perdidos, ¿no? Shakespeare, tú te lo Ujú. lees. Me interesaba mucho César Aira, que es un escritor argentino bien extraño. Pero en general, yo diría como que toda la literatura... Es raro como tú no has encontrado un escritor así, o sea, bueno, ¿verdad? Ujú. Que te interese. Claro, hay algunos que tú dices que no te llegan. Yo lo Claro. digo así, como que no me llego. Pero sí, la influencia es constante. Y claro, ahí después hay ciertos autores, ciertos músicos que tú vas allá y tú sabes que esos músicos y esos autores, esos cineastas, inmediatamente tú accedes a ellos, tú sabes que te vas a sentir iluminado, que son como los maestros que te van a decir que esto está bien, esto que tú estás haciendo va para algún sitio, etcétera. En otra entrevista que leí tuya, porque leí varias, contabas que con Paul Álvarez hiciste el tour del ping pong y que como que muchas experiencias te dejaron desanimado. ¿Crees que en nuestro medio cultural es usual sentirse así, específicamente con el tema de la poesía, tal vez? Claro. Y bueno, también con la literatura en general, pero lo veo más como en la poesía, de que la gente no muestra tal vez un interés como en otras Ujú. disciplinas artísticas. Sí, pero yo creo que, claro, tú te sientes desanimado pero yo creo que pasa con todo. O sea, no sé si tú haces una película y de pronto se te va a llenar la sala, sencillamente porque tú hiciste la película. Entonces a veces también pensamos en esos sentidos. Yo creo que, o sea, en esos términos. Yo pienso que uno debe trabajar para que las cosas funcionen. Y yo creo que cuando yo empecé con el proyecto del hombrecito también fue un poco así, ¿no? Nosotros encontramos como una manera de difundir las cosas de una manera distinta y vimos de qué manera la gente se acercaba. Yo me acuerdo que Homero y yo empezamos con eso como en el 2008 o 2007 y lo que hacíamos es que leíamos poesía en universidades, en cosas así y solamente iban los mismos escritores que iban a Ujú, leer en ese mismo recital. ujú. Entonces era una cosa realmente patética, porque además los escritores se odiaban entre Sí, 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 entonces eso te iba a no decir, querían que oír a los no era el otros. mejor público tampoco. Sí, entonces imagínate, entonces realmente a nosotros que queríamos experimentar con el lenguaje, pero también tener una audiencia, Ujú. eso nos mortificaba y un día decidimos como hacer un recital de poesía en un sitio que se llamaba Ocho Puertas, que ya no existe. Que bueno, que es el sitio donde hacen teatro ahora en la Al zona colonial. microteatro. Sí, donde hacen los Ujú. microteatros. Pero mira, ahora está más cercano a lo que nosotros Sí. hacíamos. Entonces nosotros fuimos y como que decidimos primero no decir que Homero y Fran Báez iban a leer poemas, sino que iba a una presentación del hombrecito. Que no, ¿quién era el hombrecito? Nadie. Eso fue algo como que se nos ocurrió. Ujú. Además que no le pusimos al hombrecito, pusimos al hombrecito is back. Como Oh. que... Y además cobramos la entrada, que era como lo más absurdo del mundo, porque ¿quién iba a pagar para ver un recital de poesía
del hombrecito, que nadie sabía quién era el hombrecito. Ajá. Entonces, y lo absurdo es que se llenó el sitio. Y fue un Wow. montón de gente. Y yo me acuerdo que yo me paraba afuera y contaba el dinero que iba entrando. Y yo fui súper feliz porque nosotros leímos los mismos poemas que siempre leíamos, pero en esta ocasión nos pagaron por eso. Y entonces lo que vimos fue que había un potencial, que realmente las cosas tú tienes que cambiarle un poco el formato, darle un poquito la vuelta y las cosas van a funcionar tarde o temprano. Claro. Que el problema no es la poesía, el problema es cómo tú estás ofreciendo esto, ¿verdad? Ya tú en términos de audiencia y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí ya, claro, vimos que había un potencial y ahí fue que empezamos con la banda y ya el hombrecito se volvió una banda con el tiempo. Tenemos 3 discos y no sé, nos hemos presentado en varios países. En festivales locales también. Sí, claro, aquí también en varios festivales y eso. O sea para hacer algo que viene netamente de la poesía, porque todos esos textos que nosotros trabajamos en El Hombrecito son textos que están publicados en libros y que se sostienen en la página. No son canciones per se, siguen siendo poemas, esa es como la idea de nosotros. Pero el punto es que un poema puede ser cantado, un poema puede ser interpretado. Y para ponerte un ejemplo, nada más hay que pensar en Shakespeare. ¿Qué es Shakespeare? Shakespeare es teatro. Claro, Pero Shakespeare tú lo lees en la página claro. y te sorprende y te deslumbra, ¿no? Entonces fue realmente como... Yo digo que, claro, uno se desanima porque tú dices, wow, mira, pero también, de nuevo, insistir, perseverar y las cosas yo creo que van a encontrar su cauce, ¿verdad? Claro. Incluso aquí, que son tan complicadas todas las cosas. Sí, no, Incluso aquí. es una audiencia difícil. Es una audiencia difícil, sí. Sí, porque no está hecha. En los otros países tú sencillamente llegas y ya las cosas están hechas. Ajá. Tú mandas tu libro y te lo publica una editorial. Te pueden decir, bueno, no funciona el libro y tú lo mandas a otra editorial. Pero aquí tú tienes que crear una editorial para lanzar tu libro. Exacto. ¿Te entiendes? Aquí todo hay que empezar. Y por otro lado, con el tiempo yo lo que me he dado cuenta es que eso hace que esa crisis hace que la literatura sea distinta, que la literatura tenga una personalidad distinta a lo demás. Y al final, eso que uno veía como una especie de problema, de pared, de muro, se convierte en tu potencia, se convierte en tu fuerza, se convierte... En tu diferenciador también. Claro, tú te conviertes en algo que no existía anteriormente, porque tú estás trabajando desde la nada. Y esos son los trabajos que perduran, y eso es lo que le da originalidad a un trabajo. Y eso es lo que potencia la creatividad, cuando no había nada en un espacio y tú de alguna manera siembra esa semilla y eso empieza a florecer. Ahí es que realmente eso tiene más fuerza. Es muy difícil, da mucho trabajo, tú puedes perder la piel en eso, pero al final yo creo que vale la pena. ¿Tú crees? ¿Te atreves a darle algún consejo a aquellos jóvenes que quieran escribir o que tengan como esa semilla de la poesía? Yo no me veo mucho de dar consejos, pero puede ser un consejo de que lean mucho, de que se apasionen por las cosas, tengan curiosidad y de que si se van a dedicar a esto sea porque están enamorados de la palabra, porque no pueden vivir sin hacerlo. Yo creo que eso. Si tú no puedes vivir sin hacer esto, hazlo, ¿no? Claro. Sí. Para terminar, Frank, ¿por qué? Esa es como mi pregunta favorita. ¿Por Sí. qué en la Biblia nadie sale fumando? Porque en la Biblia no aparece nadie fumando, pero mejor lo leemos el poema, déjame buscarlo. Claro, claro que déjame sí. buscarlo. En la Biblia no aparece nadie fumando. Pero ¿qué tal si Dios o los que escribieron la Biblia se olvidaron de agregar los cigarros? En realidad, todas esas figuras bíblicas se pasaban el día entero fumando, al igual que en los 50, en que se podía fumar en los aviones y hasta en la televisión. Y yo imagino a todos esos gloriosos judíos llevándose sus cigarrillos a los labios y expulsando el humo por las narices en lo que aguardan por sus visiones o porque Dios les hable. E imagino a David tocando el arpa en un templo lleno de humo.
a Abraham fumando cigarro tras cigarro antes de decidirse a matar a Isaac, a María fumando antes de darle a José la noticia de que está embarazada, e incluso imagino a Jesús sacando un cigarro de detrás de la oreja y fumando para relajarse antes de dirigirse a las multitudes reunidas en torno suyo. Yo no soy un fumador, pero a veces me vienen ganas y fumo, como en este instante en que miro la lluvia caer tras la ventana y me siento como Noé cuando esperaba que pasara el diluvio y se la pasaba de arriba a abajo por toda el arca, buscando dónde había puesto esa maldita cajetilla. Buenísimo. Gracias, Frank. Muchas gracias a ti. Por leernos y por recibirnos en tu casa. Gracias a ti. Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava.